Bueno, entonces, el tema de semejanza, ¿verdad? Quizás faltó un poquito hablar más sobre esto de semejanza. Entonces, si tenemos dos triángulos como estos, o sea, esto sería un triángulo, podemos llamarle el triángulo 1, y toda esta parte desde acá hasta acá sería el triángulo 2, ¿verdad? Esos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? T1 y T2. ¿Por qué son semejantes? Pues porque tienen los mismos ángulos. Entonces aquí tenemos este ángulo que lo comparten los dos triángulos. Y además tenemos este ángulo que lo comparte los dos triángulos también. Y hasta tenemos este otro ángulo, ¿verdad? Que es el mismo de acá. O sea, este ángulo es el mismo de acá porque estas dos rectas son paralelas. Entonces es como que si esto fuera una cosa física, imagínense que esto es de madera y usted lo mueve hacia esta pared que está aquí, este calzaría súper bien acá porque son paralelas, ¿verdad? Entonces cuando tenemos algo paralelo solo tenemos que empujar y quedaría igualito, calza bien. Por eso se les llama triángulos semejantes. Entonces, la propiedad genial de estos triángulos es que las longitudes se relacionan. Es decir, en este caso, esta longitud total de este triángulo, llamémosle que L1, no, L2 para que sea consistente con el nombre del triángulo. Entonces sería L2, se va a relacionar muy bien con esta otra cantidad, L1. Va a haber una correspondencia entre una y otra. Y eso no solamente pasa con este lado, también pasa con este lado y con este lado. Y también pasa con la altura, que sería como la distancia desde aquí hasta acá, o la distancia desde acá hasta acá. O sea, hay una correspondencia entre todas las cantidades. Y las cantidades que a nosotros nos van a interesar van a ser dos. Por un lado esta, ¿verdad? Que le vamos a llamar diámetro. Entonces sería de 1 y de 2. Diámetro 1, diámetro 2. Y la otra cantidad que nos va a interesar no sería esta L porque para nuestros propósitos no nos sirve, a pesar de que también se puede, pero no nos sirve, sino que vamos a relacionar más bien la distancia desde este origen hasta el diámetro. Ahí, hasta el diámetro. Entonces, tendríamos esto acá. Le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? S1. Y a esto entonces de acá hasta acá le llamaríamos exactamente S2. Entonces, si nosotros sabemos la proporción entre S1 y S2, la proporción entre D1 y D2 va a ser exactamente la misma. ¿Qué significa esto? Matemáticamente significa que S2 entre S1 es igual a D2 entre D1. Es una proporción. También se le llama ¿qué? Regla de 3, ¿verdad? Sí. Pero eso de regla de 3 es como en un lenguaje un poquito más informal. Así nosotros diríamos semejanza, proporción, ¿verdad? Semejanza de proporción. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros supiéramos las dos cantidades de S1 y S2, por ejemplo, si S1 fuera 1 centímetro y S2 fuera 2 centímetros, ¿ahí? Entonces, pudiéramos saber, por ejemplo, cuánto es de 2 a partir de D1. Vaya, digamos que D1 fuera 1.5 centímetros. ¿Cuánto sería de 2? 3. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Entonces, aquí podemos sustituir todo esto. Entonces, tendríamos, despejando para D2, que es lo que queremos encontrar, tendríamos D2 igual a S2 entre S1
por D1. Ahora, esto es bien importante porque la gente a veces se confunde cuando despeja estas cosas. Y el asunto es que lo único que estamos haciendo aquí es eliminando lo que no nos sirve, ¿verdad? Queremos a D2 solita, entonces, si queremos a D2 solita, tenemos que eliminar el D1. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando a multiplicar. Exactamente, multiplicamos aquí ambos lados por el D1, entonces queda eliminado y queda D2 sola. Y D1 tiene que quedar acá. Y entonces, solamente sustituimos los valores que ya conocemos, en este caso S2 y S1, 2 y 1 centímetros. Siempre usamos unidades a pesar de que después se eliminen. Y D1, habíamos dicho que es 1.5. Entonces, se eliminan las unidades y vemos que básicamente lo único que hacemos para pasar de este triángulo a este es multiplicar por 2, por este 2. Es decir, como lo había dicho la compañera, la alumna. Estoy poniendo atención. Exacto, quedaría 2 por 1.5, 3. Ya lo había dicho mucho antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vio así, a vuelo de pájaro, pero a veces uno no lo ve. ¿Y para qué son estas cosas? Para cuando uno no lo está viendo, entonces uno empieza y metódicamente empieza a ver las relaciones entre los distintos lados y dice, es tanto. Porque ese número quizás es fácil, pero hay números más complejos. Imagínense que fuera pi o algo así, no van a decir así de un solo. Entonces, en este caso hemos llegado a la conclusión de que D2 es igual a 3 centímetros. Y esto se puede hacer para cualquier triángulo semejante. Es decir, si aquí tuviéramos otro triángulo semejante, es decir, Un D3, sí, una distancia. sí, con una distancia S3 de 3 centímetros, S3, o de 4 o de 7, o de 1.000.000, también podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Y bueno, yo creo... El diámetro es la D, ¿verdad? El diámetro, sí. Entonces, si quieren, para dejarlo aún más claro, podemos hacer el segundo ejemplo con 3, para que quede súper claro. Entonces, vamos a hacerlo por 3 también, para que vean que es exactamente el mismo procedimiento. Es el 3, digamos, pero saben que no lo hagamos con 3 centímetros, hagámoslo con 7.5, para que vean ustedes que aún con un número que no es tan fácil, también funciona. Entonces 7.5 centímetros. Entonces haríamos exactamente el mismo procedimiento, miren, porque de 1 seguiría siendo 1.5, ¿verdad? El S1 seguiría siendo 1 centímetro. Lo único que cambia en este caso sería el S3 y tendríamos un diámetro de 3. Entonces haríamos exactamente el mismo procedimiento y nos quedaría, saben que este ya no, nos quedaría D3 igual a S3 entre S1 por D1, igual como en el caso anterior. Pero todo esto lo conocemos, lo único que tenemos que poner aquí es S3, que es el nuevo, y sería 7.5 centímetros entre S1, que sería 1 centímetro, y D1, 1.5. Se eliminan igualmente las unidades y nos queda 7.5 por 1.5, que ya eso sería la mitad de 7.5, sería 3.5, entonces sería 8, 11.25. Si quieren comprobar ahí en la calculadora, agradecería. Vamos a comprobar. Sí. Exactamente como lo dijo. Exactamente, 11.25, excelente. Entonces, este sería el resultado y vemos que hemos aprovechado la semejanza de los triángulos para
calcular cantidades que no conocemos, ¿verdad? A partir de la lógica del triángulo, a partir de las fórmulas, ¿verdad? Entonces esto espero que sea muy útil y de hecho va a ser útil para entender la intensidad y para entender la ley inverso al cuadrado. Es fundamental. Entonces cualquier comentario, por favor háganlo. Gracias.